Esta es una prueba psicométrica cuyo objetivo es el de medir o valorar a nivel psicométrico, a nivel cuantitativo, diversos cuadros eh, sintomatológicos a nivel psicopatológico o de su descarte también. Este listado de síntomas breves vendría a ser una propuesta de mejora de su antecesor y línea base, que es el SSL-90R. Otra prueba también muy conocida por los psicólogos, psiquiatras que trabajan en el área clínica y forense al momento de realizar este tipo de valoraciones de la sintomatología psicopatológica. Esta es la ficha técnica que ustedes van a encontrar en el manual del instrumento. Cuando uno adquiere esta prueba, le suelen enviar el manual en físico y las fichas, los protocolos de aplicación también físicos, autocorregibles. Vamos a comentar que tiene tres formas de corregir esta prueba: la manual, la online, que son las oficiales, y mediante un software de corrección computarizada que hemos realizado en Perú y que lo hemos venido validando a través de una metodología tecnológica. También ha sido ya presentado en algunos congresos este tipo de investigaciones tecnológicas e instrumentales que más adelante les voy a comentar. El nombre de este instrumento es listado de síntomas breve. Es una construcción de un equipo de profesionales de España. Los autores principales son de Rivera y Abuin, ¿no? Luis de Rivera y Manuel de Abuin, Manuel Abuin, perdón. Ambos trabajaron con un equipo técnico que fue financiado por la distribuidora TEA Ediciones. De ahí que este test tenga esta procedencia. Este test es comercializado, es exclusivo en TEA Ediciones y fue dado a conocerse al público en general el año 2012. Del 2012 a la fecha se mantiene vigente. Es un test que aún no ha tenido ninguna reestructuración o ninguna reelaboración. Se mantiene como LCB50. Más adelante, no cabe duda que en algún momento podamos estar hablando del LCB50R o del LCB52. La aplicación del LCB50 puede ser individual o colectiva. A nivel clínico y a nivel forense se suele utilizar la aplicación individual, mientras que a nivel epidemiológico o a nivel de descarte clínico, descarte, ¿no? Los famosos screening epidemiológicos que se suelen hacer, y también, como no, en temas de investigación científica, se suelen aplicar de manera colectiva. Este instrumento, a diferencia de su antecesor, el SSL-90R, que se puede aplicar a personas de 13 años en adelante, este en cambio ha sido construido para aplicarse en el ámbito de adultos, ¿ya? De adultos. Vale decir, de 18 años en adelante. La duración de aplicación es mucho más corta que la antecesora, mientras que el SSL-90R se podía aplicar en un aproximado de 10 a 15 minutos. El LCB50 generalmente suele demorar entre 5 a 10 minutos. Es una prueba relativamente corta. Digo relativamente corta porque al momento del análisis es donde se desplaza todo un abanico de posibilidades, de dimensiones, dimensiones de primer orden, dimensiones específicas, dimensiones generales, índice de riesgo, dos escalas de validez, que los vamos a conocer a continuación, no se preocupen. ¿Cuál es la finalidad de esta prueba? ¿Para qué se debería aplicar esta prueba? Su finalidad de construcción
es la identificación y valoración de los síntomas psicológicos y psicosomáticos. Está baremado en muestras de población normal o no clínica, en una muestra odontológica que se relaciona al tema de investigación científica y el estrés, y una muestra psicopatológica o también llamada muestra clínica psiquiátrica. Los materiales. Cuando uno adquiere el test original, te suelen dar opciones, ¿no? La opción física y la opción virtual. En la opción virtual eh, te dan lo mismo que es el manual, el ejemplar autocorregible y las claves gratuitas de acceso o estos famosos pines de corrección mediante Internet. ¿Por qué está en rojo el tema del software de corrección? Este test originalmente no tiene un software de corrección, como antaño lo tenían. No sé si algunos han utilizado el Milon 1, el Milon 2. El Milon 1 y el Milon 2 venían con disquete todavía. No sé si actualmente el LSB50 también tiene corrección pagada online, ya que en su momento, estamos hablando del 2012 a 2014, estas correcciones online eran gratuitas. Repito, no sé si han vuelto a ser gratuitas, eso todavía no lo hemos indagado, pero ahí está la opción. Nosotros, a manera de investigación científica de tipo tecnológica e instrumental, hemos diseñado metodologías que nos permitan validar tanto las propiedades psicométricas de estos instrumentos como la realización o construcción, llámese diseño, programación y validación de software de corrección computarizados. Venimos haciendo esto desde el año 2015 en adelante y a partir del 2017 ya se empezó a realizar, a validar estos software mediante metodología científica, y a partir del 2019 en adelante los venimos presentando en congresos nacionales e internacionales de psicología forense sobre todo. ¿Cuál es la variable que mide el SSL90R y el LSB50? Por nombrar dos instrumentos de los más conocidos. Estos instrumentos miden dimensiones psicopatológicas. ¿Qué es una dimensión psicopatológica? Es básicamente un constructo clínico formado por una agrupación de síntomas relacionados. Ejemplificando, una dimensión psicopatológica puede ser la ansiedad, la depresión, ya que cada una de estas dimensiones tiene una agrupación de síntomas relacionados. Un grupo de síntomas que van a describir coherentemente a este cuadro o a esta dimensión psicopatológica, ¿no? No solamente vamos a hablar de la ansiedad y la depresión en este tipo de instrumentos, vamos a ir mucho más allá. Vamos a hablar de dimensiones de obsesión-compulsión, problemas interpersonales o hiperreactividad, paranoia, en el caso del LSB50, hostilidad, fobias o temores manifiestos, entre otras dimensiones que pueden ser medidas con este tipo de instrumentos. Siguiente, por favor. No me quiero detener mucho en la parte teórica, ya que todo esto simplemente es una síntesis de lo que ustedes van a encontrar en el manual. Fíjense cómo nace el LSB50, que es una propuesta de mejora como nosotros lo comprendemos. Parte como base del SSL90, ¿no? Que fue presentado en 1973 mediante un artículo de su autor, De Rogatis, en la revista Boletín de Psicofarmacología. Luego, en 1977, el propio De Rogatis cambió 3 ítems del SSL90 después de una serie de pruebas de confirmación psicométrica. Y esta modificación dio pase al SSL90R, que se publicó oficialmente en 1983 y desde esa fecha a la actualidad no ha variado. Continuamos con el SSL90R.
Para 1988, justamente los autores del LSB50 en España fueron los que adaptaron el SSL-90R a la población española. Hicieron la versión en español con fines de investigación hasta el 2000, perdón, ahí es hasta el 2002, no es hasta el 2020, hay un error de tipeo. Hasta el 2002, ya que a partir de ese año, TEA Ediciones empezó a distribuir el SSL-90R adaptación española para su uso clínico básicamente. En los años transcurridos desde su publicación, la versión en español del SSL-90R ha alcanzado una amplia difusión entre psicólogos clínicos y psiquiatras, utilizando la prueba para diversos fines, llegando también a fines de investigación, prevención, screening, epidemiológico sobre todo, siendo utilizado también en estudios de categorización de síntomas en diversas poblaciones clínicas, ¿no? Pacientes oncológicos, pacientes con nefrología, pacientes en psiquiatría, pacientes con diversos trastornos psicopatológicos incluso problemas en cuanto a trastornos de personalidad, entre otros. También fue muy bien recibido y bien utilizado en el ámbito forense. Prueba de ello es la inclusión del SSL-90R en la metodología del doctor Ramón Arce. Si quieren ustedes corroborar este argumento, lo pueden buscar en la página 14 del manual del LSB50, ¿ya? Del 2012. No obstante, nos dicen también los autores que en todo este tiempo transcurrido, recuerden que el LSB50 en español por lo menos lo tenemos desde 1988 y desde el 2002 en distribución comercial, ¿no? Han sido evidentes algunas de sus limitaciones, como cualquier metodología, como cualquier propuesta teórica y como cualquier instrumento va a tener sus limitaciones, ¿no? Los instrumentos como las metodologías y las propias teorías psicosociales no son perfectas, ¿no? No somos matemáticas. A pesar que utiliza la parte psicométrica, pues no deja de ser un instrumento que mide variables psicosociales, ¿no? O psicopatológicas, con mucha carga de subjetividad por cuanto a los síntomas. También estas limitaciones y algunas carencias han motivado el desarrollo de nuevos inventarios, sobre todo en habla inglesa, sobre todo desde los Estados Unidos, y entre ellos una propuesta española que se conoce como el LSB50, ¿ya? Esta es la estructura del LSB50, por si alguno desea utilizarlo como instrumento psicométrico o instrumento de medida de algunas de las variables dimensiones psicopatológicas en algunas investigaciones científicas aplicativas o cuantitativas. El LSB50 nos facilita, nos permite interpretar 9 escalas específicas, ¿ya? Eso por un lado, 9 dimensiones psicopatológicas. Asimismo, nos permite interpretar 3 escalas generales, o 3 índices generales también, como se les suele llamar. Un índice de riesgo psicopatológico independiente y 2 escalas de validez del protocolo también independiente. Estos 4 elementos conforman la estructura psicométrica del LSB50. Las 2 escalas de validez son la minimización por un lado y la magnificación por otro. Mediante la interpretación o la valoración psicométrica de estas 2 escalas, el evaluador o el experto, el que tenga que interpretar los resultados, podrá inferir si el evaluado ha minimizado sus síntomas, las ha tratado de ocultar,
no presentarlas, o por el contrario, las ha querido magnificar, exacerbar. Cuando un evaluado trata de magnificar la sintomatología, probablemente estemos frente a un caso de simulación. Siguiente, por favor. Ahora vienen las escalas y subescalas del LCD-50. La primera escala, que va a contener dos subescalas, la 2 y la 3, es la denominada escala de psicorreactividad, compuesta por 14 ítems, 7 para la subescala 1.2 y 7 para la subescala 1.3. Luego les voy a explicar ese detalle. Esta escala, denominada psicorreactividad, evalúa la sensibilidad en la percepción de uno mismo, así como en la relación con los demás. O sea, la percepción de uno mismo cuando interactúa con otros y la percepción de la imagen propia, ¿no? Así como formas de actuar y de pensar con exceso de autoobservación. Por eso decimos que es muy parecida a la dimensión del 90R denominado problemas interpersonales, ¿no? De las personas evitativas, temerosas, que tienen inseguridad a nivel de relaciones públicas, entre otros. Es muy parecido. No es la misma dimensión, pero coge un poco de ello. Ahora, la psicorreactividad tiene dos subescalas, la hipersensibilidad y la obsesión-compulsión. ¿Por qué las han dividido de esa manera? Por los estudios de análisis factoriales que han realizado al momento de evaluar las propiedades psicométricas. Básicamente por ello se han ido moviendo en estos grupos. No es un capricho del autor, ni mucho menos. Recuerden que esta es una prueba bastante sofisticada. Es una prueba del 2012, ¿no? Entonces, para ese entonces ya se tenía mucho conocimiento psicométrico, ¿no? El cual cada vez crece más y más. La subescala de psicorreactividad tiene que ver con la sensibilidad o reactividad en la percepción de uno mismo en relación con los demás, o también denominada reactividad interpersonal. Y la otra, reactividad intrapersonal, ¿no? Cómo me observo, cómo reacciono ante mí mismo y cómo reacciono ante mis relaciones interpersonales. Y el otro componente sería las formas de actuar y de pensar con exceso de autoobservación, relacionado también al tema de la obsesión-compulsión, como vamos a ver más adelante. La hipersensibilidad explora la sensibilidad tanto interpersonal como intrapersonal mediante este tipo de aproximaciones teóricos, como son los sentimientos de vergüenza y cohibición ante otras personas, el sentirse incomprendido por parte de los demás. Eso va evaluando esa sintomatología. ¿Ya? El sentir que otros hablan de él o le miran, la sensación de ser inferior a los demás, muy importante, estos conceptos teóricos que han sido base para formular los ítems, ¿ya? Estos son los conceptos teóricos, pero en el instrumento ya se puede ver como ítems o reactivos, ¿ya? Las famosas frases a las cuales debemos responder en la escala de valoración de 5. ¿No? ¿Qué otro concepto teórico corresponde a la hipersensibilidad? La susceptibilidad a los comentarios de los demás, el sentirse solo aunque esté rodeado de gente. Siguiente, por favor. La tercera dimensión específica sería la obsesión-compulsión, también conformada por 7 ítems, cuyos conceptos teóricos son la preocupación por el orden, la higiene, la organización, pero obviamente preocupación excesiva para que me apunte a lo psicopatológico. Si es una preocupación por el orden, la higiene, la organización, pero que es de vez en cuando, no creo que apunte a la patología, sino más bien a un estilo de personalidad, ¿no? Para ponerlo en ejemplo.
La necesidad de tener que comprobar una y otra vez las cosas que hacen, la sensación de que le cuesta tomar decisiones, la presencia de pensamientos o ideas no deseados que no se van de su mente, propio de las rumiaciones a veces en un cuadro psicopatológico, ¿no? La sensación de ser incapaz de finalizar las cosas que uno empieza, esto generalmente por la característica que tienen los trastornos obsesivos compulsivos del perfeccionismo, ¿no? La necesidad de tener que hacer las cosas muy lentamente para poder asegurarse de que están bien hechas. Esto también por el tema de la duda constante que tienen los trastornos obsesivos compulsivos al momento de realizar las cosas, que se juntan con su perfeccionismo y eso lo hace más complejo, ¿no? Hasta que llegan a ser disfuncionales muchas veces y a no terminar a tiempo los trabajos porque no están suficientemente perfectos, ¿no? Eso lo sabemos por teoría. Siguiente. La cuarta dimensión específica, la cuarta escala, la ansiedad, que es muy conocida por los psicólogos clínicos sobre todo, ya que tanto la ansiedad como la depresión son los cuadros que más vemos en la casuística y relacionado a diversos agentes estresores. No vamos a hablar mucho acerca de la ansiedad, todos lo conocemos. Sabemos que esta dimensión en el LSD-50 explora manifestaciones tanto del trastorno de ansiedad generalizada como de cuadros de pánico y ansiedad fóbica. Incluye además síntomas referidos a un temor o miedo irracional. La hostilidad viene a ser la quinta dimensión. Esta evalúa de una manera muy parecida al SSL-90R, la presencia de reacciones de pérdida de control emocional, sobre todo, con manifestaciones súbitas o continuadas de agresividad, ira, rabia o resentimiento. Algo que es muy común en casos de violencia. Hay víctimas que suelen sentir ese rencor. Esto también va a depender del del perfil psicopatológico de la víctima, ¿no? Hay víctimas que suelen ser sumisas, otras reactivas, otras con temor. Los perfiles van variando de acuerdo al caso a caso también. Bien, la parte teórica que sustenta estos ítems de hostilidad del LSD-50 tienen que ver con el impulso o la necesidad de destrozar algo, romper algo. Sensaciones de estar irritable, ataques de ira que no se pueden controlar, gritar, arrojar cosas, discusiones con otros, arrebatos de agresividad que le llevan a golpear o hacer daño a otros. Siguiente, por favor. En somatización, compuesta por 8 ítems, tiene que ver con el malestar somático o corporal, de somatización psicológica, aunque también puede ser una patología médica. Ojo con eso. Si uno lee todos los ítems, se va a dar cuenta que corresponden a un cuadro de COVID, ¿no? Palpitaciones, mareos, dolores de cabeza, náuseas, problemas estomacales, entumecimiento muscular, dolores musculares, dolor en el pecho. Entonces, este tema de la somatización no solo apunta a un tema psicológico o de somatización psicológica, sino que también puede apuntar a un tema de patología médica. Es por eso que los autores nos recomiendan hacer ese diagnóstico diferencial. Todo esto que tú sientes, ¿se debe a un tema relacionado a un estrés psicosocial o se debe a que de repente estás pasando por un cuadro médico, de repente estás pasando por un tratamiento de COVID, un diagnóstico de COVID, ¿no? O es más un tema físico que expresión psicológica por un estresor? Bien, el siguiente, por favor. Vamos a pasar ahora a la otra dimensión también muy conocida por nosotros, que es la depresión. La depresión en el LSD-50 toma síntomas característicos como la tristeza, la desesperanza, perdón, la anedonia, que es ese problema para experimentar el placer o no sentir placer por cosas que antes sí nos generaban placer, digamos, la anergia, que es esa falta de energía, el agotamiento físico, mental, la impotencia o la ideación autodestructiva, que tiene que ver con el pensamiento suicida, y se incluye a la culpa.
Siguiente, por favor. De esta manera vamos a ir reconociendo dimensión por dimensión. Acá viene algo muy interesante. Las alteraciones del sueño también son consideradas como una dimensión dividida en dos, ¿no? Básicamente es eso. Subescala SU, subescala SUA, igual a la dimensión o a la escala específica alteraciones del sueño. La SU, las alteraciones del sueño, están compuestos solo por 3 ítems. Es una subescala muy cortita. ¿Qué tiene que ver más que nada con la alteración del sueño a nivel físico o del bienestar, ¿no? Mientras que las alteraciones del sueño ampliada, esas sí apuntan a la alteración del sueño psicopatológico o por un tema de estresor psicosocial. Pero en conjunto van a ser mejor valoradas. ¿Para qué? Para diferenciar de las alteraciones del sueño primarias de las secundarias. ¿Cuáles son las alteraciones del sueño primarias? Las médicas, justamente, las físicas, por enfermedad. O también por desarrollo psicoevolutivo. Esta escala es muy interesante porque nos va a permitir diferenciar entre las alteraciones del sueño primarias o médicas de las alteraciones del sueño secundarias o relacionadas a estados ansiosos depresivos. ¿Cuál de estas dos dimensiones o subescalas nos va a apuntar a los problemas del sueño ansioso depresivos? El SU ampliado, alteraciones del sueño ampliada, que no es más ni nada menos que la suma de los 3 ítems físicos, digamos de algún modo, más los 4 ítems ansioso-depresivos. Aparte del perfil psicopatológico que nosotros podemos hacer con las 9 escalas, también podemos hacer una aproximación a cómo está ese sufrimiento psicopatológico de la persona al momento de evaluarlo. ¿Y cómo se realiza eso? Utilizando estas 3 escalas. En primer lugar, el índice global de severidad, que no es más que el promedio de la intensidad de todos los síntomas evaluados con el total de ítems, que es 50. NUM, que quiere decir número de síntomas presentes, o también conocido en el 90R como todos aquellos síntomas diferentes de 0, punto. Eso es el NUM. Todos los síntomas que se marcaron diferentes a 0. Esto mide la amplitud de sintomatología que pueda tener. Es general también, es solamente amplitud. ¿Cuántos ítems marcaste diferente a 0? Pero no es tan específica como la IN, que es índice de intensidad de síntomas presentes. Estas, aparte de valorar el NUM, o sea, los ítems diferentes a 0, sí te toma en cuenta qué número marcaste, qué intensidad marcaste, poco, mucho, extremo. Y por último, la parte más interesante del aspecto general de esta prueba. Este índice de riesgo psicopatológico, este índice de riesgo que te puede estar dando manifestación de un probable cuadro depresivo severo, de un probable intento de suicidio, de lo que en psicología forense se llama cuadros de desesperanza aprendida, ¿no? Cuando la persona se siente que ya no tiene habilidad o estrategias para afrontar los problemas. Este índice de riesgo psicopatológico nos permite a nosotros incluso hacer un pronóstico favorable o desfavorable a corto y mediano plazo de la persona evaluada. Entonces, fíjense, antes de utilizar este software, nosotros debemos saber a quién estamos, al sexo que estamos evaluando y si vamos a utilizar el baremo clínico o el baremo general. Generalmente, antes, ¿no? O por defecto, se utilizan los baremos generales, porque yo quiero comparar a mi evaluado con la población normal, ¿no es cierto?
a menos que ya tenga una dirección o una intencionalidad netamente clínica y quiera valorar a mi paciente clínico dentro de la población psiquiátrica o la población clínica con la cual yo esté trabajando. Eso va a ser a criterio profesional. En forense siempre utilizamos los baremos generales, porque lo que queremos valorar o comparar es cómo este evaluado, que debería estar como persona normal por defecto, se comporta con este baremo y si sale o no de la norma. Por eso se utiliza por defecto los baremos generales. Para varón, si es del sexo masculino, y para mujer, si es del sexo femenino. Bien. Luego también tenemos los baremos varones clínicos, baremos mujeres clínicas y los baremos odontológicos, que no se suelen usar en psicología generalmente, salvo se esté haciendo una investigación relacionada al estrés. Bien, entonces, en un ejemplo hipotético vamos a ver cómo se realiza este tipo de corrección computarizada. Vamos a ver, ya una mujer, evaluaríamos a una mujer. El software ya está protegido por si por ahí hay algún problema, alguna desconcentración de repente y solemos desestructurar el software. Esto ya está protegido, no hay ningún problema. Lo único que nos va a permitir es vaciar los datos en la R de respuestas, aquí. Va del 0 al 4, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejemplo netamente al azar, ¿no? No sabemos lo que va a pasar, 5 no entra. Va del 0 al 4, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, si te vas de largo, te avisa, ¿no? Te avisa, te da la alerta y ves que ya el software está haciendo el análisis de manera inmediata, ¿no? De manera inmediata. Nuevamente, vamos para ahí. ¿Ya? Y listo. Entonces, una vez que hemos vaciado todas las respuestas del protocolo de nuestra persona evaluada, ¿ve? De manera inmediata, el software hace todas las sumas, los puntajes directos y hace todo ese análisis numérico, aritmético, por llamarlo de algún modo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es lo siguiente. Nos vamos al perfil. ¿Se recuerdan de ese perfil psicopatológico que les mencioné? Donde podemos nosotros valorar o interpretar, mejor dicho, en primer lugar, las escalas de validez. Luego, las escalas específicas. Luego, los índices generales. Y por último, el índice de riesgo psicopatológico. No sé, Johncito, si ahí me podrías apoyar con... Esto generalmente se suele hacer en pantalla o imprimiendo también el perfil, o en todo caso, aquí creo que lo hacíamos con unos cuadraditos rojos, ¿te acuerdas? Sí, doctor. A ver, entonces, para interpretar los resultados, ¿no? Todos estos resultados que están aquí, miren, que estoy sombreando, tenemos que pasarlo al baremo respectivo, que ya está por defecto aquí, ¿no? Igual, si lo quiero borrar ya no me permite. Acá también, ya está protegido, entonces no hay problema. Miren, primero se valora lo que es la validez. Vamos a ver cómo está la minimización y la magnificación, en este caso hipotético, que lo hemos hecho al azar. En minimización obtiene 1.75. ¿Dónde estaría 1.75? Estaría abajo en realidad, ¿no? 1. Acá, 1.75. Ahí no sé si podríamos ponerle la marquita. Ahí está, muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona está dentro del rango de la normalidad en cuanto a minimización. Es una persona, hipotéticamente, claro, que no ha tenido la intención de minimizar sus síntomas, por lo tanto, no se observa el sesgo de deseabilidad social. Se está mostrando tal cual es. ¿Sí? De esa manera se interpreta. Luego pasamos, esto ya le podemos borrar, Johncito. Ajá.
Luego pasamos al índice de validez denominado magnificación. 1.87. Aquí, a este nivel. Perdón. Sí, tiene razón. Cae exacto desde el 1.71 al 1.87, a este nivel, ¿no es cierto? Lo mismo, en este caso, ¿cómo se interpreta? Está en el percentil 75, si se dan cuenta que hay toda una parte sombreada que es parte de la norma, por lo cual nos está indicando que esta persona evaluada, hipotéticamente, no ha presentado problemas al momento de magnificar los síntomas. Por lo tanto, no observamos el sesgo de simulación. Una vez que ha pasado estos dos índices de validez o estos dos criterios de validez del protocolo, podemos decir que los resultados a nivel específico, general y de riesgo son confiables, son sólidos, se pueden interpretar, se pueden triangular con mi entrevista y con mi marco teórico, se pueden corroborar con la entrevista clínica que yo pueda realizar. Esto me da seguridad que no hay sesgo en simulación ni en deseabilidad social. Ahora me voy al perfil por escalas específicas. ¿Cómo está su psicorreactividad en general? No, eso todavía no, esto al último. Su psicorreactividad, 0.92. Estaría a este nivel, ¿no es cierto? Muy bien, le ponemos ahí. Su hipersensibilidad, 1. A este nivel, muy bien. Obsesión-compulsión, 85, a este nivel. Ansiedad, 1.33. Acá, muy bien. Hostilidad, 1.83. Acá. ¿Ven cómo se va formando el perfil? Este es el perfil que yo luego voy a leer, voy a interpretar. Somatización, 1.62, muy bien. Depresión, 2, también. Sueño, 1.33. Sueño ampliado, 1.42. Ajá. Hasta ahí nos quedamos. Aquí ya podemos hacer un primer análisis interpretativo del perfil psicopatológico específico, ¿ya? O sea, de sus dimensiones psicopatológicas propiamente dichas. Todo lo que salga de este recuadro, pero salga para arriba, ¿ya? Para arriba, me va a apuntar a una probable presencia de psicopatología. Todo lo que esté en el cuadro sombreado o por debajo de este, me descarta la psicopatología, por lo menos psicométricamente, no clínicamente, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, para hacer mi interpretación del perfil psicopatológico, yo primero voy a tomar en cuenta las dimensiones más elevadas, y en este caso son la ansiedad, con un percentil de 97, que es muy elevado, la hostilidad y la depresión, que están a un nivel de percentil 96, que también es muy elevado, y aquí yo ya puedo ir infiriendo, puedo ir hipotetizando aspectos alternativos, como por ejemplo, un probable caso de cuadro ansioso depresivo. ¿Por qué? Porque la sintomatología psicopatológica me está apuntando a estos dos picos, tanto a la ansiedad como a la depresión, que clínicamente puede estar cursando con un cuadro de hostilidad. Habría que indagar a qué se debe esa hostilidad. Este tipo de interpretaciones suelen darse en pacientes víctimas de violencia que han perdido o que se sienten dañadas y que por su personalidad suelen expresar rencor. De ahí que la hostilidad salga elevada también. ¿Ya? Eso es lo que hay que ir diferenciando en cada uno de los perfiles. ¿Ya? En segundo orden, yo también tendría que prestar mucha atención a la hipersensibilidad y a la somatización. ¿Correcto? Ahora, la somatización también tiene prevalencia o cursa con cuadros ansioso-depresivos. Por lo tanto, mi primera hipótesis de descarte sería el cuadro ansioso-depresivo por algún evento que la persona esté pasando, algún estresor. Habría que ver qué estresor es.
Mientras que el sueño ampliado, el sueño de primer orden, está dentro de la normalidad. En este caso, aparentemente la persona no tiene problemas o alteraciones con el sueño, dormiría normalmente, digamos. Lo mismo con la obsesión compulsión, y la psicorreactividad estaría bastante al límite, ¿no? Al límite, que sería ya una interpretación terciaria. Recuerden, primera interpretación clínica, cuadro psicopatológico de ansiedad-depresión que cursa con hostilidad. Segundo, hipersensibilidad y somatización, que este también cursa con el ansioso-depresivo. Y por último, la psicorreactividad. Hasta ahí sería nuestro perfil psicopatológico específico. ¿Ya? Damos prioridad a alguno, en segundo orden, en tercer orden, y el descarte también, ¿no? Te permite el descarte. Vamos ahora a los índices generales. ¿Qué tanto estaría sufriendo esta persona a nivel global? A ver, vamos a ver su nivel de distrés. ¿Esto de acá le está generando alguna incapacidad psicosocial o está apuntando a ese pronóstico? Veamos. 1,46 estaría por, ajá, sí es considerable porque está en un percentil 95, se aleja de la norma. Por lo tanto, este cuadro sí le está generando un malestar global a esta persona evaluada. La amplitud de psicopatológica, 35 a este nivel, también es considerable, tiene bastante amplitud. Intensidad, que es algo muy importante. ¿Qué tan intenso es este perfil psicopatológico? 2,09. No hay mucha intensidad. De ahí que todavía pueda dormir, en teoría, este caso es hipotético, recuerden, ha salido bonito el perfil, pero no siempre va a ser así, ¿no? Hay picos, hay cosas que hay que descartar, hay cosas que hay que analizar, entre otros, ¿no? Bien, este cuadro es bastante consistente, se estaría correspondiendo a un cuadro ansioso-depresivo que sí le está generando un malestar global, hay amplitud psicopatológica, pero la intensidad todavía hace soportable este perfil psicopatológico. O sea, la persona estaría afectada al momento de evaluación, pero todavía puede desempeñarse a nivel psicosocial medianamente por la baja intensidad. Digo medianamente porque está fuera de la norma. No está a este nivel, pero sí está por encima de lo normal. Y por último, nos vamos al pronóstico, a este índice de riesgo psicopatológico. Si este cuadro clínico no se atiende de manera oportuna por un especialista calificado, el riesgo puede ser el siguiente. Bastante alto. Si no hay una intervención psicoterapéutica o clínica especializada, el riesgo se muestra como a un percentil 97, que es muy considerable. Esto quiere decir que el pronóstico en este caso es bastante desfavorable a corto y mediano plazo si es que no se atiende de manera oportuna y eficaz.